nuevamente, muy buenas noches. Vamos a la carta a los romanos, por favor. Ya hemos estado estudiando la primera parte de Romanos capítulo 12. Ya nos falta muy poquito para terminar la carta a los romanos. Son 16 capítulos los que tienen, pero prácticamente el último capítulo, pues son muchos saludos que envía el apóstol Pablo. Hay una variedad muy grande ahí de nombres de personas, hermanos y hermanas que en su momento estuvieron colaborando con el apóstol Pablo. Pero bueno, ya llegaremos a ese momento, a ese punto de estudiar el capítulo 16. Por lo pronto, hoy vamos a ver la segunda o tercera parte ya, mejor dicho, del capítulo 12. La primera parte que vimos son los primeros dos versos. Vamos a leer lo que dicen los primeros dos versos de la carta a los romanos, así que del capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso fue lo primero que vimos en cuanto a este capítulo 12. Y para nada más algo muy breve, no pretendo retroceder mucho en esto para avanzar en el capítulo, pero recordemos dos cosas: que las misericordias de Dios se han manifestado en todo lo que el apóstol Pablo viene enseñando en esta carta, que ha sido notar nuestra maldad, el pecado que tenemos, la provisión que Dios dio por medio de su Hijo Jesucristo para recibir ese perdón de pecados y ahora ser parte del pueblo de Dios, ya no ser enemigos de Dios, sino ahora ser parte de la familia, parte del pueblo de Dios, y todo eso tiene que ver con las misericordias de Dios. Después dice que no nos conformemos a este siglo, es decir, no tomes la forma de este mundo, no te amoldes, no te acomodes a este mundo, sino que seas transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué significa eso? Que por medio del conocimiento de Dios a través de su palabra, nuestra mente se va renovando. Lo que antes nos parecía correcto, hoy nos vamos a dar cuenta que no es así. Aquello que nos parecía común, que todos lo hacen, que qué puede tener de malo, bueno, hoy nos damos cuenta que sí tiene algo de malo y que debemos cambiar esa parte en nuestra vida. Y por otra parte, aquello que se nos hacía aburrido, como era la iglesia o leer la Biblia o estar en oración, hoy nos damos cuenta que es una necesidad de nuestra vida y que debemos orar, congregarnos, leer la Biblia, y eso nos lleva a ir transformando nuestra forma de pensar. Y dice aquí, para que comprobéis, es decir, para que a través de la obediencia te des cuenta que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿A quién le parece la voluntad de Dios como algo desagradable, como algo pesado, como algo fastidioso? Pues aquellos que se amoldan al mundo, aquellos que toman la forma del mundo, dicen, ay no, qué aburrido eso de leer la Biblia y de ir a la iglesia, eso de orar y tener que dejar a los amigos y dejar las fiestas, los bailes, la pachanga, ¿no? Como decimos coloquialmente. A ese tipo de personas se les hace que la voluntad de Dios ni es buena, ni es agradable, ni es perfecta, porque tienen todavía la forma del mundo en su corazón. Pero aquellos en los que Dios ha comenzado un trabajo y que se han determinado a obedecer a Dios, a andar en esa voluntad de Dios, entonces comprueban por el uso, es decir, por la experiencia, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Si nosotros hemos comenzado a obedecer a Dios, nos hemos dado cuenta que lo que Dios pide para nuestra vida no es para que nuestra vida sea aburrida, sea tediosa, sea un fastidio, sino Dios está cuidando de nosotros. Si nosotros no mentimos, no robamos, no adulteramos, no decimos malas palabras, todo eso nos lleva a comprobar que la voluntad de Dios es buena. ¿Por qué? Porque el hecho de ser una persona honesta nos va a librar de problemas incluso con la ley, con la ley terrenal. No vamos a ser detenidos o acusados de algún tipo de fraude o de algún tipo de robo, cosas así. Y si es que llegáramos a ser acusados, al final se sabrá la verdad y la gente se dará cuenta que nosotros no pertenecemos a ese grupo de personas malas. Entonces siempre hay un cuidado de parte de Dios. Por eso es que dice, para que compruebes, para que por medio de tu obediencia a Dios te des cuenta que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y después dice en el verso, a partir del verso 3,
Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. En otras palabras, que no nos sintamos mucho, ¿no? Que no seamos vanagloriosos, ególatras, soberbios, prepotentes, sino que seamos humildes, que seamos mansos. La semana pasada, hasta después que terminó la reunión, o la antepasada, no recuerdo, vino una frase a mi mente, después se la comenté a mi esposa, le dije, fíjate que después vino esta frase que me gustó mucho, y la frase dice algo así, que el Señor Jesucristo nos compró, esto lo digo simbólicamente, pero que por una parte tiene verdad. El Señor Jesucristo nos compró en un mercado de esclavos, no en una subasta de arte, ¿no? Es decir, no es que nosotros hayamos valido muchísimo y entonces por eso Dios nos compró, ¿no? Él nos compró en un mercado de esclavos, éramos esclavos del pecado, la Biblia dice que éramos lo vil y menospreciado del mundo, entonces ahí fue donde Dios nos compró y no en una subasta de arte, es decir, no éramos la joya de la corona, no éramos el artículo que todos se peleaban por él, al contrario, éramos pues algo desechado por el mundo y Dios nos compró. Entonces eso dice aquí, no tengas un más alto concepto, tampoco un concepto menor. No es que hasta el día de hoy podamos pensar de nosotros que somos insignificantes y no valemos un comino. No es el caso tampoco. Hoy somos parte de la familia de Dios, parte de su pueblo, pero lo que nos da valor es que Dios nos haya elegido, no al revés, ¿no? No es que tuviéramos un valor y por eso Dios nos eligió. Dios nos eligió y al hacernos parte de su familia, eso nos hace ser algo valiosos para el Señor, pero debemos tener un concepto de nosotros mesurado, debemos tener cuidado cómo pensamos cada uno de nosotros para no sentirnos superiores a otros. Después dice en el verso 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Esto que nos enseña que todos nosotros en alguna medida somos importantes para dentro del cuerpo de Cristo. No hay una persona que pueda decirse más importante o alguien que sea menos importante. Desde el pastor de la iglesia hasta el hermano que más recientemente se haya agregado a una congregación, todos somos importantes con diferentes cargos, eso sí es cierto. Hay diferentes cargos, diferentes responsabilidades, se espera más de una persona que está en el liderazgo, más en el sentido que estudie un poquito más, que ore un poquito más, no porque eso lo haga más santo, no porque eso lo haga más ungido, sino porque la misma Biblia dice, a quien más se le da, más se le exige, y no es lo mismo una persona que ya tiene un tiempo caminando en el Señor y que está al frente de un grupo y que no sepa, por ejemplo, explicar una parte tan esencial de la Biblia como el perdón de los pecados, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, es decir, cosas que son básicas dentro de nuestra fe. Se espera que alguien ya con cierto caminar en el Señor tenga ese conocimiento. Quien recién se está incorporando al cuerpo de Cristo, bueno, pues todavía va a llegar con muchas preguntas, con dudas, con inquietudes, y se espera que los que tienen más tiempo sean quienes resuelvan esas dudas. ¿Con base en qué? Pues en el estudio, en la preparación que ya se tiene. Entonces, somos un cuerpo, nadie es más valioso que otro, todos tenemos el mismo valor, pero sí, definitivamente tenemos diferentes funciones, pero esas funciones no nos hacen mayor. Y si acaso, como dijo el Señor Jesús, si alguien quiere ser el mayor, entonces sea el siervo de todos. Es la mentalidad del reino de Dios, ¿no? En el mundo, dice el Señor Jesucristo, la gente del mundo se pelea por los mejores lugares, quieren tener los lugares de preeminencia, quieren ser los que dominen, los que gobiernen al mundo, dice, pero entre ustedes no va a ser así. En otras palabras, está diciendo, mi reino no funciona de esa manera. El que quiera ser el mayor, hágase siervo de los demás. Y el ejemplo nos lo puso él. Dice, yo no vine para ser servido, sino para servir. Entonces, el ejemplo de ser alguien mayor, por decirlo así, es el servicio, el servir a los demás. Y aún así, no debemos sentirnos superiores, porque el mismo Señor Jesucristo dijo, cuando hayas hecho todo lo que se te ha dicho, entonces di, siervo inútil soy, porque únicamente hice lo que se me mandó. Es decir, no hice nada extraordinario, solamente hice aquello para lo que el Señor me eligió y no he hecho nada fuera de lo común, ¿sí? Entonces, somos un cuerpo en Cristo, valiosos todos, debemos amarnos los unos a los otros, como veíamos en la invitación,
pero recordando siempre que debemos servirnos unos a otros. Miren, vamos a seguir leyendo porque aquí el apóstol Pablo deja claro cuál es la función o cómo debemos trabajar como un cuerpo en Cristo. Dice entonces en el verso 5, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Estoy en Romanos 12, voy a leer el verso 6. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Nos da una pequeña lista aquí el apóstol Pablo, porque no son todas las áreas en las que se puede servir, hay muchas otras áreas en las que uno puede servir dentro de la iglesia, pero aquí solamente nos da una lista representativa, no es una lista exhaustiva, pero sí nos deja ver algunas de las áreas en las que podemos servir. Y algo que es interesante o debe ser importante para cada uno de nosotros es saber en qué área debemos servir. En mi caso, por ejemplo, a mí algo que me ha gustado mucho, pero nunca se me ha dado es la música. Recuerdo que cuando estaba pues más joven de lo que ahora estoy, en algún momento quise aprender guitarra, pues no, nunca se me dio. En algún otro momento quise aprender la batería, pues tampoco se me dio. Entonces, fueron pues gustos que tenía, pero definitivamente la música no es lo mío. Ahí no, ya me di cuenta que yo no podría servir en la alabanza porque no se me da ni el canto ni los instrumentos. Entonces quiere decir que esa no es mi área de servicio. Habrá algunos de los que están aquí que puedan tocar algún instrumento o varios instrumentos o tengan una voz que sea ideal o idónea para cantar. Bueno, posiblemente el área en la que pueda servir sea dentro de la alabanza. Habrá personas que les gusta ayudar, como dice aquí en el verso 7, o si de servicio en servir. Hay personas que están siempre dispuestos a ayudar en lo que sea, en el área que sea. Lo mismo le puedes pedir que te ayuden a acomodar sillas, que ayudar con los niños en alguna enseñanza, que pintar la iglesia o cosas así. Y es gente que siempre está dispuesta a servir de una o de otra manera. Y dice aquí, bueno, si Dios te dio un regalo, que una habilidad en el servicio, pues sirve. Dice en el verso, al final en el verso 7, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación. Hay gente que, pues la verdad es que nos da muy buenos consejos, que es más o menos lo relacionado a la exhortación. Hay gente que Dios capacitó con sabiduría para dar consejos, para exhortarnos, para animarnos, llamarnos la atención. Y eso, ¿cómo lo sabemos? Bueno, pues es gente es decir, la misma persona se va dando cuenta que Dios mueve, digámoslo así, las cosas para que la gente se acerque a X, ¿no? A tal hermano y dice, y oiga hermano o hermana, quiero un consejo, mire, me está pasando esto. Y Dios dota de sabiduría a esas personas para poder instruir o guiar a su pueblo. Recordemos que el pastor no puede ni debe hacerlo todo, ¿no? Lo sano es que haya un grupo de personas que le estén ayudando al pastor para que pueda guiar a la iglesia, porque la carga de una iglesia para un pastor o para una sola persona pues es mucho, ¿no? Si es una iglesia pequeña que está comenzando, bueno, el pastor con la ayuda de Dios podrá hacerse cargo, pero conforme va creciendo la iglesia, entonces se requiere que haya más personas que estén apoyando en el cuidado del pastor, lo que en la Biblia podríamos encontrar que dice que había obispos, que había presbíteros, es decir, ancianos, que son gente que en algún momento está ayudando al pastor a guiar a la iglesia, ¿sí? Después dice en el verso, igual en el 8, el que reparte con liberalidad. Hay gente que tal vez por cuestiones de tiempo no puede estar metido en un servicio dentro de la iglesia, pero puede ser gente que pueda apoyar económicamente o que pueda ir a donar ropa o alguna despensa, es decir, el que reparte, el que puede, el que tiene los medios para apoyar de esa manera el servicio o mejor dicho al reino, pues que lo haga por medio de repartir lo que Dios le ha bendecido. Si hay gente que pues no tiene, dice la Biblia, al que te pida dale cuando tengas que darle, es decir, no siempre se tiene para darle, pero si en algún momento se puede ser alguien que reparte, ser alguien que Dios le ha bendecido en lo económico y puede de esa manera aportar al reino de Dios. Después dice, el que preside con solicitud. ¿Qué es presidir? Bueno, recordemos que
Dentro de la iglesia hay ministerios, por ejemplo el ministerio de alabanza que mencionaba hace ratito, o de diáconos, el ministerio de mujeres, de varones, de jóvenes, y hay personas que tienen esa capacidad para liderar, por decirlo así, para presidir, para estar al frente de un ministerio. No necesariamente, hay veces que se confunde este don o esta habilidad, y hay gente que tiene esa habilidad para liderar y piensan entonces que es alguien que puede apuntar hacia el pastorado, pero no necesariamente. Alguien puede presidir o ser líder en algún ministerio de la iglesia, pero no necesariamente quiere decir que está apuntando a ser pastor, y a veces se confunde, ¿no? Ven a alguien que dice, no, es que él tiene madera de líder, posiblemente sí, pero no necesariamente de pastor. Entonces aquí hay una diferencia entre aquel que puede ser líder de diáconos, líder de ministerio infantil, líder de varones, líder de mujeres, pero no necesariamente quiere decir que eso lo va a llevar a el pastorado. Entonces, el que preside dice con solicitud, es decir, que esté dispuesto, que esté presto, que esté listo, que esté animado para poder tomar a su cargo un grupo de gente y entonces llevarlos a trabajar en alguna área de la iglesia, como por ejemplo les decía el diaconado, ¿no? O lo que se conoce en otras iglesias como los sugieres o las ayudas, aquellos que reparten los sobres, que reciben a los hermanos, que están listos para ver qué se puede ofrecer dentro de la reunión. Hay gente muy capaz, ¿no? Muy hábil para estar en esos ministerios, y siempre está atento, ¿no?, a lo que se requiere, o en la alabanza, o en el ministerio infantil, o en los ministerios que cada iglesia tenga. Pero a eso se refiere el que preside, dice con solicitud, es decir, que esté dispuesto o solícito, como dice el apóstol Pablo, para ayudar o para tomar a su cargo un grupo y poder apoyar a la iglesia. Después dice el que hace misericordia con alegría, aquel que está dispuesto a ayudar, que siempre busca actuar a favor de alguien, ya sea cuidando a algún enfermo, ya sea visitando a algunos hermanos. La misericordia se puede expresar de muchas maneras. Vale la pena mencionar que todos debemos tener un poquito de esas características, ¿no? Si todos debemos estar solícitos para ayudar, todos debemos hacer misericordia, todos en algún momento podemos desprendernos de algo y darlo, como dice aquí el que reparte. Todos en algún momento podemos tomar un grupo pequeño y decir, hermanos, vénganse, vamos a orar, y tener ¿cómo decir? Ese detalle para poder presidir, pero en algunos claramente se ve más desarrollado, ¿no? Todos debemos tener un poquito de la habilidad para enseñar. Cuando algún hermano más, ¿cómo se puede decir? Nuevo, digámoslo así, dentro de la iglesia nos pregunte algo, que les digo, es algo esencial, pues debemos tener esa capacidad para poder explicar al menos las cosas básicas. Pero hay hermanos que, pues la verdad, sí nos superan por mucho en conocimiento y en habilidad para explicar, y aprendemos mucho de ellos, ¿no? Dice después en el verso 9, esto es bien importante, es algo de lo que debe marcar completamente nuestra comunión con los hermanos. Dice, el amor sea sin fingimiento, o en otras palabras, no finjas amar. Que si uno va a amar, como dice el apóstol Juan en una de las cartas que escribe, dice, amemos en verdad o amemos de hecho, no de lengua. Decir te amo o amo a los hermanos o amo a la iglesia, pues es muy fácil decirlo de labios para afuera, pero en verdad cuesta, sobre todo porque no con todos los hermanos vamos a congeniar de primera mano, pero es bien importante que en nuestra vida hagamos crecer el amor que Dios ya derramó en nuestro corazón. Dice aquí en Romanos, dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dios ya nos dio su amor para poder amar a los hermanos, y no de una manera fingida, sino de una manera real. Con el amor que nace uno, el amor natural, digámoslo así, con el que nacen todos los seres humanos, es un amor imperfecto, es un amor caprichoso, convenenciero, voluble también. Si me regalas esto te amo, si me hablas feo ya no te amo, si me vienes a ver te amo. Es un amor voluble, un amor convenenciero. Pero el amor con el que Dios nos ama y el amor que Dios derramó en nuestros corazones para que nosotros podamos amar a los hermanos, debe ser un amor superior a ese, ¿no? A pesar de que en algún momento un hermano pudiera hacernos algo, bueno, nosotros debemos tener un amor superior, es decir, amarnos sin fingimiento, ¿sí? En algún momento escuché decir que si no podemos amar a nuestro hermano como nuestro hermano, entonces lo amemos como nuestro enemigo, pero no creo que sea el caso. Un hermano no puede ser nuestro enemigo. Si es nuestro hermano, no puede ser hermano y enemigo a la vez.
cuando se habla de que amemos a nuestro enemigo, es de plano aquella persona que no conoce de Cristo y que se ha empeñado en hacernos la vida de cuadritos. Y el amarlo no quiere decirle, hola, ¿cómo estás, vecino? Y aunque el vecino le caigamos mal y nos haga caras y hasta nos diga de groserías, el amor no se expresa así. El amor en ese caso se expresa orando por él, pidiendo misericordia al Señor, procurando pues nosotros no serle incómodo a esa persona, de modo que, como vamos a ver más adelante, dice, mientras dependa de vosotros, estad en paz con todas las personas. Eso es amor. El que mientras dependa de mí, yo no voy a hacer algo que a mi vecino le incomode para no tener un conflicto con él. ¿Sí? Entonces, a nuestros hermanos debemos amarlos como nuestros hermanos. Debemos de verlos como un hermano, como una ovejita que a veces todavía trae cosas por ahí desacomodadas en su carácter y que puede ser un hermano o hermana que no sea muy fácil de interactuar con ellos, pero debemos aprender a amarlos como Cristo nos amó, porque el Señor Jesús nos ama con todo y nuestros defectos. No es que nos ame como somos, sino nos ama a pesar de lo que somos, pero Él busca ir cambiando, ir transformando nuestra vida, que es como comienza este capítulo diciendo que seamos transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces Dios o el Señor Jesús nos ama a pesar de nuestra condición, pero no espera que nos quedemos siempre así, sino que vayamos madurando, creciendo, siendo perfeccionados y que cada día nos parezcamos un poco más a Él. Entonces el amor que debemos tener a nuestros hermanos, que sea sin fingimiento. Hay una historia un poco, pues de esas historias en la Biblia que nos dejan así como con un poco de asombro, ¿no? Cuando dice que Absalón quiere derrocar al rey David. Absalón era hijo de David y lo quiere derrocar, y entonces David, antes que pelear con su hijo, decide huir. Después pues matan a Absalón y el rey David regresa a tomar nuevamente posesión del reino, y en este trámite que se da, David le da algunas indicaciones al general de su ejército que se llama Joab. Joab desobedece esas indicaciones. Una de ellas era que no mataran a Absalón, y Joab mata a Absalón, que es el hijo del rey. El rey se entera, David se entera, y entonces queda esa situación en el corazón de Joab. Además que Joab lo reta de una manera, pues yo creo, irrespetuosa, cuando le dice, sal y dale la cara al pueblo, porque si no te juro que no te va a quedar ni un hombre hoy. Y no respeta el dolor que tenía David, no respetó las indicaciones de David. Entonces Joab fue una persona, pues sí, con cosas no muy agradables. David se propone entonces regresar a tomar el reinado, y para eso le dice a uno de sus, era un pariente, si no mal recuerdo, un sobrino, que se llama Amasa, y Amasa, Absalón lo había nombrado como el jefe del ejército. Cuando David huye, entonces Absalón establece su equipo, digámoslo así, de gobierno, entre los cuales está el general del ejército, que se llama Amasa. El general del ejército de David era Joab. Cuando David regresa, le dice a Amasa que él también vuelva, que no va a tomar alguna acción en su contra, sino que antes bien lo va a hacer ahora el general de su ejército. Es decir, David destituye a Joab y nombra a Amasa como jefe del ejército de Israel. Y David le da una indicación a Amasa que vaya y reúna al pueblo para que tengan alguna actividad, pero Amasa, por alguna situación, se tarda más del tiempo en que David le había dicho que tomara para atender a las instrucciones. Y entonces manda a Joab y a otros, ¿no? No solamente a Joab, sino manda a Joab y a algunos otros soldados o guerreros para que vayan a ver pues qué está sucediendo. Y de momento Joab se encuentra con Amasa. Entre ellos también eran parientes, eran primos, si no mal recuerdo, entre Joab y Amasa eran primos. Y entonces Joab se acerca a Amasa y le dice, hola primo, parafraseando un poco, ¿no? Le dice, ¿te va bien? ¿Estás bien? Y se acerca, dice la Biblia que lo abraza, incluso dice la Biblia que lo toma de la barbilla, así como saludándolo. Y cuando se acerca a abrazar a Amasa, en la mano traía una daga Joab y mata a Amasa. ¿Con qué fin? Pues con el fin de regresar a ser jefe del ejército. Entonces, ¿qué fue lo que hizo este hombre ahí? Pues él había un amor fingido, ¿no? Fingió que lo amaba, pero en realidad lo que quería era apuñalarlo casi que por la espalda. Dice la Biblia que Amasa no se cuidó, no notó, no puso atención en esa daga o en ese cuchillo que llevaba Joab, y entonces él, confiado a que era su primo y que lo estaba saludando de una manera amistosa,
se acerca a él, pero este hombre lo mata. Nosotros no debemos ser así. Nosotros no debemos acercarnos a nuestros hermanos con la intención de darles una puñalada por la espalda, porque entonces estaríamos fingiendo amor. Debemos amarlos sinceramente, amarlos de verdad, porque dijo el Señor Jesucristo que el principal y más grande mandamiento es amarás al Señor tu Dios. Dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, en estos mandamientos se cumplen la ley y los profetas. Así es que el amar a nuestro prójimo y cuanto más a nuestros hermanos debe ser parte de nuestra vida. ¿Es fácil? No, no es fácil. Hay hermanos, como les decía, que somos complicados, de que no saben, porque a veces dicen, no, hay hermanos que son complicados, no somos complicados. También nosotros tenemos nuestra historia de vida y a veces choca con otras personas y debemos procurar tener esa misericordia con otros como esperamos que la tengan con nosotros, ¿no? Así como esperamos que a nosotros nos entiendan en medio de un conflicto, entender también a los hermanos que tienen su historia, tienen su trasfondo, han vivido sus problemas, sus situaciones en el pasado y debemos entonces cobijarlos en amor para ir creciendo todos juntos, ¿sí? Dice después en el verso 9, la segunda parte del verso 9, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Esto les he compartido ya en algún momento, que la forma más práctica, o no sé si es la más práctica, pero al menos para mí ha sido una forma muy práctica de definir la santidad, ¿cómo podemos decir de una manera breve qué es santidad? Bueno, santidad es aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Esa es una manera muy práctica para definir qué es santidad. A veces los que compartimos la palabra nos complicamos queriendo decir algunas palabras así medios domingueras, ¿no? Y que la santidad es cuando te encuentras en una dimensión de unción superior al no sé qué, y los demás hermanos se quedan así de, ¿qué está hablando? Qué difícil es llegar a la santidad, eso de estar en una nueva dimensión de poder y unción en la que los límites de no sé qué, dicen, no, pues quién sabe quién pueda llegar a esa santidad. No, mis hermanos, santidad de una manera muy práctica es dejar de hacer lo malo y comenzar a hacer lo bueno. Como dice aquí, aborreced lo malo, seguid lo bueno, y eso nos va a llevar a andar en santidad. Ya no hago lo malo y comienzo a hacer lo bueno. Dejo lo que antes hacía que era pecaminoso y ahora comienzo a hacer lo que a Dios le agrada. Debo obedecer a Dios, y en eso se resume muy práctica la santidad, para no hacernos ahí en nuestra cabeza ideas o marañas que de repente dicen, no, híjoles, qué difícil es andar en santidad. Creo que nadie puede lograrlo, pero con la ayuda del Señor, si Él nos lo pide, si Él dice, sed santos, porque yo soy santo, que es eso, la santidad tiene que ver con ser santo. Si Él nos pide que seamos, es porque Él sabe que con su ayuda, que con la obra de su Hijo, de su Espíritu, es que podemos andar en ese camino. ¿Tropezaremos? Definitivamente sí, pero también debemos recurrir nuevamente a nuestro abogado, que es el Señor Jesucristo, para pedir nuevamente perdón, que nos ayude a levantarnos y seguir en el camino, ¿sí? Verso 10, amaos los unos a los otros, dice con amor fraternal, es decir, como hermanos, realmente vernos como hermanos. Sabemos que lo que se espera comúnmente que suceda en una familia es que se amen unos a otros, ¿no? El amor fraternal, el amor entre hermanos, el amor entre padres e hijos, eso es lo que se espera, dice el Señor, Dios en el Antiguo Testamento da una profecía en contra de Esaú y dice, 4 cosas tengo contra Esaú. Dice, una, que persiguió a su hermano a espada, que su hermano es Jacob, sabemos que Esaú quiso matar a Jacob, y dice Dios algo, violando todo afecto o todo amor fraternal o todo amor natural. Dice ahí, violando todo amor natural, es decir, se espera que por naturaleza, más allá de que seas cristiano o no lo seas, el amor natural que todo ser humano debiera de tener es amar a sus hermanos, a sus padres, a sus hijos, según sea el caso. Eso es un amor natural que se supone que deberíamos tener, pero cuanto más hoy que nosotros tenemos el amor de Dios, pues debería sernos una situación, como decir, una meta por perseguir constantemente, de amar a nuestros hermanos con el amor que Dios nos dio. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, es decir, como a un hermano, como si fuera un hermano de esos de sangre que queremos mucho. Así debemos también amar a los hermanos, dice, amaos los unos a los otros. Entonces,
No quiere decir esto que con todos los hermanos nos vamos a llevar igual. Habrá hermanos con los que nos entendamos muy bien, con los que platiquemos, posiblemente podamos salir a tomar un café con algún hermano. Lo correcto siempre será hombres con hombres, mujeres con mujeres, o en un dado caso matrimonios con matrimonios, ¿no? Nunca, si hay una persona, un matrimonio, no se vale que el varón de un matrimonio salga con la mujer de otro matrimonio. Eso no está bien. Eso es abrirle las puertas al diablo y a saber qué cosas puedan ocurrir ahí. Entonces lo ideal es que si un varón tiene ganas de salir a platicar con alguien, pues que sea con otro varón de la iglesia, o con su esposa, o con otros matrimonios en conjunto, en parejas, como se dice, ¿sí? Eso es por un cuidado que debemos tener. Pero bueno, ese amor debe ser entre hermanos, amándonos los unos a los otros, cuidándonos los unos a los otros, y ese amor debe ser entre hermanos, como se da entre hermanos, más allá de un amor pues ya que puede volverse peligroso, como les decía, cuando se dan relaciones o cuando se dan en algún momento algún contacto entre dos, es decir, entre hermano y hermana que están casados, o que puede salirse ahí de control. Por eso el apóstol Pablo o el Espíritu Santo por medio del apóstol dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal, como si fuera tu hermano, como si fuera tu hermana, como si fuera tu mamá, como si fuera tu papá. Ese amor respetuoso, ese amor sincero, ese amor cuidadoso también es el que debemos tenernos los unos a los otros, ¿sí? Dice después al final del verso 9: en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. ¿Qué significa esto? Que debemos procurar siempre el bien de los demás. Y si todos pensamos así, nadie va a aprovecharse de nadie, porque hay veces que uno puede decir: es que yo siempre tomé a los demás como superiores a mí, o preferí la honra para mis hermanos, o el ayudar a mis hermanos, y entonces abusaron de mí, es decir, me cargaron la mano, como se dice coloquialmente, ¿no? Bueno, ahí hay una situación pues no muy correcta, porque se espera que todos tengamos el mismo pensamiento, que todos nos armemos del mismo pensamiento, y que todos veamos a los demás como superiores a nosotros mismos. Si yo los veo a ustedes como superiores mismos, yo sé que ustedes, si yo los veo a ustedes como superiores a mí mismo, al mismo tiempo sé que ustedes no van a abusar de mí, porque ustedes me van a ver a mí como superior a ustedes, y así cada uno de nosotros, ¿sí? Nos vamos a ver como superior, como alguien a quien debemos honrar, respetar, ayudar, apoyar. Y si todos pensamos igual, nadie va a abusar de nadie. Todos tendremos ese pensamiento, y por el contrario, todos nos ayudaremos a unos a otros, como nuestro cuerpo. Como dice el apóstol Pablo, somos un cuerpo en Cristo. Así nuestro cuerpo se ayuda a sí mismo, ¿sí? Una parte hace una función, otra parte hace otra función, pero todos trabajan para que el cuerpo funcione de manera correcta. Así debemos hacerlo nosotros, trabajar todos para que el cuerpo de Cristo funcione de manera correcta. Muy bien, mis hermanos, pues hasta aquí les dejamos. La próxima semana, primeramente Dios, seguimos viendo a partir del 11, y espero ya poder concluir este capítulo. Pero bueno, creo que con esto nos podemos llevar una buena tarea en el corazón, que es buscar en qué área el Señor nos quiere utilizar. Ya cada uno puede darse cuenta qué es lo que nos gusta hacer, si tocar un instrumento, ayudar en la iglesia, tal vez se nos facilite la enseñanza, o tengamos los medios para apoyar a los más necesitados, o estar al frente de un grupo de oración, es decir, presidir. En fin, cada uno podemos más o menos irnos dando cuenta hacia dónde el Señor quiere que seamos de apoyo en su iglesia, y hacerlo con amor, con el amor que Dios nos amó. Ese mismo amor depositó en nuestro corazón, para que ahora nosotros hagamos las cosas por amor y con amor a nuestros hermanos, por amor al Señor, por amor a nuestros hermanos, con amor a la obra, con amor al reino, con un amor fraternal, ¿sí? Cuídense mucho, que Dios les bendiga. Nos vemos el jueves, si Dios nos lo permite. Que tengan un bendecido descanso. Muy buenas noches.